Buenos días, el día de hoy estaremos tratando un tema muy sencillo, que es el inicio de cualquier curso de química, que viene a ser el concepto de química, ¿no? O también la planteadísima pregunta, ¿qué es la química? Bien, entonces para iniciar el tema vamos a abordar muchos conceptos. Luego de que veamos estos conceptos vamos a definir unas palabras claves para que de esa manera puedas identificar los conceptos, ¿no? O el concepto correcto en caso de alguna pregunta o alguna situación, ¿no? O alguna evaluación. Bien, y por último vamos a dejarte uno que otro consejo, ¿no? Para cuando tengas que elaborar tu propio concepto de química. Bien, entonces vamos a revisar el primer concepto, que sería el concepto de nuestro amigo Raymond Chan. Bueno, según el señor Chan, nos habla y nos dice, ¿no? La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Es un concepto muy claro, muy simplificado y es muy extenso, nos deja mucho a la imaginación, ¿no? Este concepto es muy sencillo, pero está muy correcto. Ahora, les voy a enseñar otros conceptos. El concepto que sigue es más elaborado, es más grande, pero es lo mismo que dijo el señor Chan, sino que en otras palabras. Entonces, tenemos a Ronald Sidney con la química es el estudio integrado de la preparación, propiedades, estructura y reacciones de los elementos y sus compuestos, así como de los sistemas que lo forman. O sea que, bueno, en este caso el concepto es muy grande, tiene muchas palabras, pero dice lo mismo. ¿Por qué? Porque nos dice, vamos viéndolo, la química es el estudio integrado de la preparación, propiedades, estructura y reacciones de los elementos y sus compuestos. Cuando uno se refiere a elementos y compuestos, se está refiriendo a la materia, ¿sí? Cuando yo hablo de estructura y propiedades, me estoy refiriendo a características. Y cuando hablo de reacciones, me estoy refiriendo a cambios. Entonces, por ahí vamos ya identificando las palabras que componen el concepto de química. Vamos por el último concepto que vendría a ser el concepto de Linus Pauling, que nos habla y nos dice que es la ciencia que estudia las sustancias, su estructura. Ahí abre paréntesis y nos explica, ¿no? A qué se refiere con estructura. Dice tipos y formas de acomodo de átomos, sus propiedades y las reacciones que los transforman en otras sustancias, con referencia al tiempo. Bueno, desglosando un poquito este concepto, nos habla y nos dice que es la ciencia, es algo que es claro, ¿no? Nos habla primero de las sustancias. Bueno, cuando yo me refiero a sustancias, es una palabra que globaliza, que generaliza mucho, así como materia. Bueno, nos habla de la estructura, nos habla de las propiedades, ¿ya? Entonces, estructura y propiedades es algo parecido. Y las reacciones que las transforman en otras sustancias con referencia al tiempo. Entonces a eso se refiere al cambio, ¿no? Cuando habla de reacciones es cambio. ¿Bien? Entonces vamos a identificar las palabras, ¿no? Que son esenciales en un concepto de química. Entonces vamos con la primera palabra. La primera palabra que debe haber en un concepto de química es la palabra materia, o un sinónimo como sustancia, materia o sustancia, pero es así. O sea, no puede haber en un concepto de química la palabra sustancias sólidas o sustancias líquidas solamente, sino que tiene que englobar a todas. Y una forma de hacerlo es decir la palabra materia o decir la palabra sustancia, ¿ya? Otra palabra que tiene que estar ahí es propiedades. Esa palabra propiedades puede ser también reemplazada o puedes tomar como sinónimo de propiedades la palabra características o puedes buscar cualquier otra que se le asemeje. Asimismo, siempre en el concepto de química tiene que estar involucrada la palabra cambios. Cambios, pues tiene que, otro sinónimo de cambios es reacciones químicas, cambios, bueno. Y por último, la palabra estructura. La palabra estructura es una palabra que va a estar dentro del concepto de química, ya que la química estudia lo que es la estructura de la materia, cómo se conforma esta. Bien, y esas son las 4 palabras que tienen que estar en el concepto de química. Ahora,
te propongo lo siguiente. Puedes escribir tu concepto de química y ponerlo aquí en los comentarios, y si cumples estas 4 palabras o si las introduces o puedes mezclar con los conceptos anteriores, ¿ya? Esto te va a permitir elaborar un buen concepto de química, y además te va a facilitar identificar un concepto de química en el caso de que tengas una pregunta, por ejemplo, de opción múltiple, que son a veces comunes en los exámenes, o que tengas que escribir alguna pregunta, desarrollar algo por el estilo. Ya lo vas a saber hacer de mejor manera, y ya no vas a tener que responder solamente es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, no, sino que ya lo sabes tú: propiedades, cambios y estructura. Bien, bueno, eso sería todo por hoy. Esa sería nuestra lección de hoy, y gracias por quedarte hasta el final. Sigue estudiando, sigue esforzándote y sigue adelante, ¿no? Bien, hasta luego, eso es todo.